Buenos días, compañeros. Vamos a continuar con el tema pendiente de cardiología de trastornos vasculares. Vamos a hacer una breve explicación de toda la exploración básica que debemos de manejar para nuestros pacientes con problemas vasculares. Y vamos a tratar de enfocarnos muy bien a todo el diagnóstico y el tratamiento básico o el seguimiento que le vamos a dar a estos pacientes. Hay que tener en cuenta conceptos básicos o generales, por ejemplo, la arteriofibrosis, arteriosclerosis, la embolia, émbolo, flebitis, trombosis y tromboflebitis. Estos vamos a estarlos manejando durante la exploración del paciente y durante nuestras notas médicas. Aquí se los dejo en la pantalla para que los tomen en consideración para no meternos en mucho en el tema. ¿Qué es la enfermedad vascular periférica? Esta patología representa un estrechamiento de los vasos sanguíneos que transportan la sangre hacia los músculos de las piernas o de los brazos. Esta patología es la causa más común, la causa más común es la aterosclerosis. La placa reduce la cantidad de sangre que fluye hacia las extremidades y el oxígeno y los nutrientes disponibles para cada tejido. Entonces va a estar ahí comprometida toda la circulación y toda la parte de los nutrientes a cada tejido. Van a haber coágulos en las paredes de las arterias que van a estar reduciendo el tamaño interno del vaso o la luz del capilar, propiamente dicho. Vamos a tener dentro de las principales patologías de la enfermedad vascular periférica la arteriosclerosis. Como les había comentado, pues es la acumulación de las placas de los ateromas en las paredes del interior de una arteria. La enfermedad de Buerger, que es una trombogeitis obliterante. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las arterias periféricas de las extremidades, que tiende a originar el desarrollo de coágulos en las pequeñas arterias. La insuficiencia venosa crónica propiamente, pues el trastorno prolongado de la oclusión o del compromiso del retorno venoso de las venas principalmente. El fenómeno de Raynaud, perdón, el fenómeno de Raynaud, como ya lo habíamos visto previamente, es una enfermedad en la cual están comprometidas las arterias más pequeñas que transportan la sangre principalmente hacia los dedos, en las manos o en los pies. La tromboflebitis, propiamente cuando ya está la formación del coágulo en una vena inflamada. Y pues las venas varicosas, que son las venas dilatadas y torcidas que van a estar ahí presentes en las extremidades. Existen factores de riesgo para estas patologías, los modificables y los no modificables. Eh, los no modificables, primero, pues vamos a tener los típicos, la edad, los antecedentes que ya traiga la persona, las enfermedades cardíacas. El sexo masculino es un principal factor. La diabetes, el estado de posmenopausia y los antecedentes o la carga genética que traiga ya la persona, antecedentes familiares. Dentro de los modificables, pues las mismas enfermedades de las arterias coronarias, lo que sería la disminución de la tolerancia de la glucosa o el control de la glucosa, la diabetes propiamente dicho en estas patologías, el control de todas las dislipidemias, el control antihipertensivo, la obesidad, el sedentarismo y pues el tabaquismo como un gran factor de riesgo el tabaquismo para estas patologías. Hay síntomas que se presentan cotidianamente dentro de las enfermedades vasculares periféricas, como son los cambios en la coloración de la piel, las alteraciones en la temperatura, que puede estar disminuida o que puede estar alterada la temperatura entre una extremidad y otra, los pulsos, las zonas de gangrena que se pueden generar. Un dato muy importante que vemos muy comúnmente en estos pacientes es la pérdida del vello en las piernas, problemas de impotencia, ¿okay? Heridas que no cicatrizan con facilidad, trastornos de adormecimiento, debilidad o pesantez en los músculos, el dolor que van a presentar en reposo, la palidez que va a estar a los cambios de posición de las extremidades,
Los cambios de color en tonos rojizos o azulados en las extremidades. Restricción en el movimiento, el dolor agudo, como le habíamos comentado, y los cambios dentro de las uñas de las extremidades. La enfermedad arterial, esta va a afectar a 10% de las personas mayores de 70 años. Generalmente tienden a tener una presentación asintomática, pero tiende a ser muy mortal esta patología dentro de los pacientes que ya empiezan con los síntomas, como uno de los típicos es la claudicación. Entonces, estos pacientes tienden a tener complicaciones dentro de los primeros 5 años desde su presentación. Y un porcentaje, un 30% de estos pacientes van a tener alto riesgo de padecer algún evento cerebrovascular. Aquí en la fotografía les marco principalmente las zonas afectadas en mayor porcentaje. Como podemos ver, la zona más afectada es la zona femoral. Le siguen de esta la zona ilíaca y la zona humeral. ¿Okay? Aquí les tengo de nuevo las localizaciones. Vamos a ver que dentro de los síntomas más fuertes que vamos a tener, aquí como los tengo aquí subrayados, en los cuadritos marcados, la zona de la oclusión de las arterias femorales común y la profunda, les da una claudicación y una atrofia de los músculos más intensa. Este está conocido como síndrome de Lerich por una disminución de todos los pulsos distales bilaterales. ¿Okay? Y la oclusión de la femoral superficial y la poplita, pues da la claudicación típica del músculo o por afección del músculo sural. Existe una clasificación que se maneja para la enfermedad arterial periférica. Esta es la de Fontaine y la de Rutherford. Son muy parecidas. ¿Okay? De hecho, aquí las tengo enlazadas las dos para poderlas identificar. El Fontaine 1 es un cuadro asintomático que está parecido al Rutherford. El estado 2 es una claudicación leve. El estado 2B, claudicación moderada a severa, que entra dentro del Rutherford como claudicación. Y el estado 3 es un dolor isquémico de reposo, que está dentro del Rutherford también como dolor en reposo. Y el estado 4, la úlcera o gangrena, que entra dentro del estado de Rutherford como el proceso de úlcera. Existen técnicas de diagnóstico que podemos emplear dentro de nuestro consultorio y en la práctica diaria de estos pacientes para poder establecer el riesgo o la presencia de alguna patología vascular periférica, como es el índice tobillo-brazo. Esto se lo vamos a hacer en todos los pacientes de mayores de 50 a 69 años que ya tengan algún antecedente, un factor de riesgo como la diabetes o el tabaquismo, muy importante aquí, como les mencionaba, el tabaquismo, y en todos los pacientes mayores de 70 años. El punto de corte diagnóstico es un índice tobillo-brazo menor de 0.9 en reposo, ¿okay? Como le tengo aquí en la imagen, índice tobillo-brazo menor de 9. En pacientes con claudicación intermitente, este índice tobillo-brazo debe valorarse después de hacer un ejercicio en una banda sin fin o simplemente poner a caminar al paciente durante unos 5 minutos. En la enfermedad arterial periférica, como les mencionaba, cuando tenemos un índice de tobillo-brazo menor de 0.9, es muy recomendable a este paciente realizarle un ecodoppler de las extremidades para poder valorar bien la patología. Los pacientes que requieran algún manejo quirúrgico, debe valorarse alguna arteriografía, ¿okay? Y la angioresonancia en casos de no ser sometidos a angiografía. Existen como estudios de laboratorio que nos ayudan a valorar a estos pacientes con patologías arteriales periféricas. La biometría hemática, la química sanguínea, electrolitos, perfil de lípidos muy importante.
Aquí hay que ver dentro de la biometría que tenga algún trastorno de las plaquetas que pueda estar contribuyendo a la enfermedad o alguna otra asociación. Muy importante el electrocardiograma. Acuérdense dentro de los temas que hemos visto, la fibrilación auricular o las arritmias pueden causar estas patologías. Los ultrasonidos que hay que hacer en las extremidades para valorar bien los datos de oclusión o alguna insuficiencia que se tenga dentro de las venas. La arteriografía, la angioTAC o la angioresonancia. El manejo inicial de estos pacientes siempre debe ser con la identificación y modificación de los factores de riesgo. Hay que determinar la severidad de la enfermedad, valorar los pulsos, la presencia de los síntomas, el índice tobillo-brazo, como les comentaba. Si en caso de que sea una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, hay que valorar desde cuándo tiene estos síntomas. Y la severidad de la enfermedad, pues ya la va a establecer dentro de la claudicación, cuando ya tenga datos de isquemia crítica de la extremidad o alguna isquemia aguda que amenace la extremidad. Dentro del tratamiento médico que podemos darle al paciente, vamos a tener los medicamentos básicos para mejorar estas patologías. Tenemos que establecerle el tratamiento a los pacientes que no han mejorado o que después de un entrenamiento de 3 meses con 3 sesiones por semana de 30 a 60 minutos no mejora el entrenamiento. Podemos iniciarles con tratamiento de aspirina desde 75 a 325 miligramos al día o el clopidogrel. Este lo podemos iniciar a 75 miligramos al día. ¿Okay? Vamos a establecer también el uso de estatinas, el cilostazol. ¿Okay? Vamos a verlo aquí adelante. Primero que nada, recordarles el clopidogrel pues como un fármaco que inhibe la agregación plaquetaria. La torvastatina, vamos a estarle manejando para controlarle ahí los problemas de la lipidemia que tenga el paciente. Y vamos a agregarle este otro medicamento, el naftidrofurilo. Este medicamento tiene una acción vasodinámica central y periférica. Va a actuar directo sobre la autorregulación de la circulación cerebral y, como dice aquí, va a influir en el comportamiento cardíaco sin poseer efecto hipotensor. Entonces, este medicamento va a ayudar mucho para controlar ahí la insuficiencia vascular periférica y más hacia el nivel cerebral. El cilostazol, este es un inhibidor irreversible plaquetario. Vamos a tener el iloprost. Este medicamento es un análogo a las prostaciclinas que inhiben la agregación plaquetaria. Este es en forma inyectable. Tenemos aquí un pequeño esquema para el manejo de las patologías arteriales periféricas. Como les había comentado, si tenemos un paciente asintomático con un índice tobillo-brazo menor de 0.9, hay que ver si tiene presentes o ausentes los pulsos y si tiene algún factor de riesgo para iniciar el ejercicio y hay que monitorizarlo. El paciente que tiene alguna claudicación intermitente y ya tiene un índice tobillo-brazo menor de 0.9, hay que valorar también los factores de riesgo, si esta patología está estable o puede mejorarse y hay que monitorear al paciente. O puede empeorar los síntomas y hay que referirlo para cirugía vascular. Pacientes con isquemia crítica de las extremidades, con dolores en reposo, con el índice tobillo-brazo menor de 0.5, con factores altos de riesgo, estos deben de verse directamente con cirugía vascular, al igual que los pacientes con pie diabético con una úlcera. Estos pacientes deben de valorarse directamente para cirugía vascular. La referencia para cirugía general. Aquí, como les había puesto, pues dentro de la isquemia crítica de la extremidad ya empieza la ulceración y la gangrena. Hay que valorar si ya tiene datos de la isquemia crítica o es una patología aguda que ponga en riesgo la extremidad, o que la misma claudicación que tiene el paciente ya está afectando la vida cotidiana o sus actividades diarias. ¿Okay? El tratamiento quirúrgico
Hay que valorarlo siempre a cada paciente para ver si estos pacientes van a tener algún riesgo o que sea necesario someterlos a alguna terapia de revascularización con algún injerto, dado que toda cirugía puede tener algún comportamiento o un riesgo después de la cirugía, de riesgo de otra trombosis o alguna otra complicación por los mismos procesos quirúrgicos que se le den. Vamos a ver aquí un pequeño video. Síntomas severos que necesiten una revascularización, podemos ofrecer... Perdón. Ofrecerles procedimientos no invasivos, como la angioplastía, donde llegamos a la lesión con un balón por dentro de la arteria a través de una punción en la ingle y lo inflamos para abrirla. Que necesiten una revascularización, podemos ofrecerles procedimientos no invasivos, como la angioplastía, donde llegamos a la lesión con un balón por dentro de la arteria a través de una punción en la ingle y lo inflamos para abrirla. Según las características de la lesión, puede ser necesario a continuación desplegar un stent, que es un tubo de malla de metal que se expande dentro de la arteria para ayudar a impedir que ésta se cierre nuevamente. Cada stent tiene un diámetro, un largo, flexibilidad y fuerza determinada, por lo que se utiliza un stent específico para cada paciente dependiendo del tamaño de la arteria, extensión y localización de la lesión. Este procedimiento se puede realizar bajo anestesia local y los pacientes son dados de alta al día siguiente de la intervención. Cuando las lesiones y la anatomía del paciente no permiten realizar este tratamiento endovascular, es necesario restaurar el flujo sanguíneo de la pierna mediante cirugía de revascularización, conocida como un puente o bypass, donde se redirecciona el suministro de sangre alrededor de la arteria bloqueada o lesionada de la pierna mediante el uso de un injerto que se sutura proximal y distal a la zona de la arteria bloqueada. Este injerto puede ser una vena de la misma pierna o de la contralateral, o una prótesis sintética como esta de PTFE en caso de que la vena no esté disponible o sea de mala calidad. En caso de no recibir tratamiento, la consecuencia más severa de esta enfermedad es lamentablemente la pérdida de la extremidad. Como les había comentado, las contraindicaciones para la trombolisis, pues estos ya lo habíamos visto dentro del tema de urgencias. Pues hay absolutas, un EVC isquémico, un sangrado, alguna neurocirugía. Hay relativas como por ejemplo los tumores, cirugías oculares, hemorragia interna. Y las menores como alguna falla hepática o alguna endocarditis bacteriana o el embarazo. Vamos a hablar dentro de lo que corresponde a la insuficiencia venosa periférica. Esta insuficiencia venosa periférica aquí les pongo dentro de la imagen. El sistema venoso profundo, 90% del retorno venoso lo llevan lo llevan las extremidades de los miembros inferiores. Tenemos que el sistema venoso superficial lo conforma principalmente la vena safena interna y la vena safena externa. El 90% de las venas dentro de las varices primarias son 90% de las venas insuficientes. Va a haber una disfunción valvular, con debilidad de la pared venosa. Existen varices secundarias que pueden ser secundarias a malformaciones, fístulas o algún síndrome postrombótico. Aquí, como les pongo en la imagen, se ve lo que es la válvula normal dentro de la vena. Y aquí en la imagen, en la porción de abajo, hay un reflujo venoso dentro de la válvula que está ocasionando aquí el problema o la insuficiencia. La insuficiencia venosa crónica, esta es una de las patologías que va a estar más presente con incapacidad funcional adecuada del retorno sanguíneo. Va a haber anormalidades en la pared venosa y valvular,
como les comentaba, obstrucción o reflujo en el sanguíneo en las venas. Y los factores de riesgo, la edad mayor, los antecedentes familiares de varices, obesidad o embarazo, alguna profesión de riesgo, estar mucho tiempo de pie, o propiamente los que están mucho tiempo sentados pues, en el sedentarismo. Aquí les puse en el cuadro, en la fotografía, la tríada de Virchow, que es una de las patologías que se asocia mucho a estos problemas, donde hay hipercoagulabilidad, perdón, estasis sanguínea y hay una lesión endotelial. Los síntomas principales que hay en esta patología, la pesantez, el dolor en las extremidades, el prurito, calambres, cansancio, edema. Aquí muy importante, estos síntomas mejoran con el frío o en el decúbito y la elevación de las extremidades empeoran. ¿Okay? Igual con el calor. Entonces, dentro de las patologías del sistema venoso periférico, aquí como se les mencionaba, aquí tenemos el flujo normal. Recuerden que el flujo venoso pues no tiene gran fuerza o no hay gran gradiente de presión para el tránsito venoso. Entonces depende mucho del uso de válvulas para evitar el retorno venoso. Si existe alguna insuficiencia en estas válvulas o alguna patología, va a ocasionar propiamente una vena varicosa. ¿Okay? Existe una clasificación que es que se engloba la clínica, la etiopatogenia y la anatomía patológica y fisiopatológica para valorar estos trastornos de la insuficiencia venosa. Entonces, dentro de la clasificación CIAP, por sus iniciales, dentro del estadio 0 es evidencia de varices, en el estadio 1, miembros con venas varicosas solamente, estadio 2, miembros con venas varicosas sintomáticas y dolor, estadio 3, varices sintomáticas con edema, en el estadio 4, miembros varicosos afectados por lipodermoesclerosis, pero sin úlcera. En el estadio 5, la presencia de úlcera venosa cicatrizada. Y en el estadio 6, la presencia de úlcera venosa activa. Aquí tenemos unas imágenes donde se puede ver ya el estadio 6, la úlcera venosa activa. Vamos a tener para poder diferenciar dentro de los orígenes de las trombosis venosas profundas, podemos tener el origen arterial o por isquémico, el origen propiamente venoso, el origen neuropático, ¿okay? Donde tenemos aquí las causas más comunes, como les comentaba, la patología de Buerger, que les había comentado al inicio. Entonces tenemos en la insuficiencia venosa, propiamente la patología crónica, que es la localización más frecuente, es en los malleolos tibial y tibial anterior. El dolor puede ser leve y la apariencia puede ser irregular. Puede tener algunos cambios en la coloración con tonos rosados. ¿Okay? En la trombosis venosa profunda de origen neuropático, como en la diabetes típicamente, la localización puede ser en la superficie plantar, zonas prominentes o de presión o de fricción. El dolor aquí por la misma neuropatía no va a estar presente. ¿Okay? El examen físico de estos pacientes debe ser siempre valorar el paciente de pie para ver así que la propio retorno venoso que va a estar con la dilatación de las venas al someterlo a los cambios ortostáticos del cuerpo y poder valorar si hay una insuficiencia de las válvulas dentro de cada una de las venas. Hay que explorar si tenemos presencia de telangiectasias, las irregularidades o los abultamientos, los cambios en la coloración, zonas de atropia, zonas de úlceras. La exploración del paciente siempre debe ser completa y no solamente vamos a limitarnos hacia la zona que el paciente refiere a la molestia. Vamos a tener desde un principio dentro de nuestro reporte de la exploración, hay que reportar el color de la piel,
El aspecto de la piel, muy importante. Aquí reportar si hay presencia de red venosa y la distribución por los territorios y las características que pueda tener esta. La presencia de las lesiones, si hay lesiones superficiales o varicosas o alguna placa cutánea rojiza o alguna placa ocre por dermatitis de éstasis o alguna lesión ulcerada o ya en algún caso necrótica. Entonces, el paciente siempre hay que hacerle una palpación de los pulsos. Más adelante les voy a explicar cómo debe hacerse todo esto. Hay que valorar la presencia de induración o algún trombo superficial, el edema, los cambios en la temperatura y los pulsos, si están presentes, disminuidos o ausentes. Aquí les pongo en la imagen cómo se va a hacer una correcta exploración o una palpación. No debemos usar las puntas de los dedos. Debe ser con los pulpejos propiamente en esta posición, descansándolo suavemente sobre el trayecto venoso o el trayecto del pulso que vamos a estar valorando. La carótida, que se debe valorar de ambos lados. La zona temporal. Más adelante les voy a poner un video, una exploración. La zona humeral, en la cara interna del tercio medio del brazo. El braquial, radial. Tenemos aquí la exploración de la zona femoral. Entonces, por debajo del ligamento, en punto medio entre la línea de la espina ilíaca antero-posterior y la sínfisis pubiana. Para valorar el pulso popliteo. La tibial posterior. La pedia. Siempre hay que valorar dentro de estos pacientes no solamente la presencia de los pulsos o la ausencia, también hay que valorar el retorno venoso o el relleno venoso que va a tener este paciente al estar valorando correctamente los cambios de la circulación, de tener la pierna estirada, y si la tiene la pierna, vamos a ponerle, por ejemplo, en el caso de que le pongamos alguna ligadura a la extremidad para valorar el retorno venoso. Como aquí vamos a tener lo que sería la maniobra de Schwartz. Esta maniobra de Schwartz vamos a ejemplificarla más adelante aquí con una imagen para que se comprenda más. Déjenme la busco. Aquí está. Entonces, esta maniobra de Schwartz se va a percutir en una raíz visible de la pantorrilla y se coloca la mano superior en el centro del rombo popliteo. Si el callado de la safena externa es insuficiente, esto es para valorar la insuficiencia vascular por el retorno venoso superficial. Si el callado de la safena es insuficiente, se va a percibir el choque de la oleada al percutirle en nuestra otra mano. Se coloca una mano en la porción distal y otra mano en la porción proximal. Se percute, hay un choque de la oleada y este va a ser percibido por la otra mano. Recuerden siempre que en estos pacientes hay que auscultarlos bien. Hay que checar el área cardíaca, a ver si tiene algún trastorno del ritmo. Como les comentaba, valorar también con el electrocardiograma. Vamos a tener la prueba de Allen. Esta muy importante para nuestras prácticas o nuestro trabajo en el área de urgencias cuando tenemos la toma de alguna gasometría arterial. Hay que valorar con esta prueba la presencia de ausencia de la circulación. Entonces el paciente va a mantener cerrada la mano durante 30 segundos con fuerza mientras se compriman las arterias radiales y cubitales. Tras lo cual se va a liberar una de las arterias y se comprueba el relleno o no de sangre en la mano, y a continuación se repite dentro de la otra arteria del otro lado. Tenemos aquí una maniobra de exploración, se llama prueba de Addison. Esta se va a tomar el pulso radial del paciente, se va a hacer aducción, extensión y rotación externa del brazo del paciente. ¿Ok? En esta posición se le va a indicar al paciente que realiza una inspiración profunda
y gire su cabeza hacia el brazo. En lo que se somete a esta prueba, se va a corroborar si hay compresión de la arteria subclavia y se percibe una disminución notable o falta del pulso radial. Aquí, como les tenía las maniobras de Perthes, esta técnica es la que les comentaba, poner una ligadura al paciente. Se le va a poner la ligadura al paciente en la porción superior. Con esta ligadura o torniquete, va a estar a nivel del tercio medio del muslo, va a comprimir la circulación superficial, se le va a pedir al paciente que camine y se va a observar el comportamiento de estas venas. Entonces, si las varices se hacen prominentes, como vemos aquí en la imagen, y el sujeto nota molestias progresivas o se van o uno mismo las percibe, esto puede indicar que hay una dificultad en el retorno venoso y vamos a excluir el sistema superficial por el torniquete. Si las varices no se hacen presentes o no se hacen prominentes, esta maniobra nos va a indicar que hay una buena permeabilidad del sistema venoso profundo. ¿Ok? Entonces, recordando que al comprimir o hacer el torniquete dentro del sistema venoso superficial, este debe responder hacia el sistema venoso profundo. Pero si se marcan las varices, quiere decir que hay una incompetencia del sistema venoso profundo. El signo de Homans. Este va a ser un dolor provocado, dolor va a estar localizado en la pantorrilla o en el tendón de Aquiles y se va a provocar al realizar una flexión dorsal del pie, teniendo nuestra pierna en extensión a más o menos una proporción de 30 grados. Tenemos otras maniobras, por ejemplo la de Brolly-Trendelenburg, que es para valorar una insuficiencia safenofemoral, y o de las perforantes. Esta se utiliza, como les decía, para valorar la insuficiencia, y la técnica consiste en colocar, tras vaciar las venas superficiales por elevación, vamos a elevar la pierna del paciente, vamos a vaciar el retorno venoso y vamos después de vaciar el retorno venoso, se va a realizar una compresión en la raíz del muslo para comprimir la safena interna, aquí, por debajo del callado. Después se le indica al enfermo que se ponga de pie. ¿Ok? Entonces, si las varices se ponen de manifiesto o se marcan rápidamente, lo hará por rellenarse a través de las comunicantes distintas del callado de la safena interna. Entonces, esto es para valorar aquí principalmente porciones de la safena interna. Y se trata de una insuficiencia de las perforantes con alguna válvula del callado normal. ¿Okay? Si las varices no se llenan rápidamente, se quita el compresor y si en este momento se observa un rápido relleno de las mismas varices perdón, si se observa un rápido relleno de la misma sangre que va a descender de arriba abajo a través del callado, se trata de una insuficiencia a nivel del callado de la safena y este será un dato positivo. Existe un score de Wells que es para valorar la probabilidad de una trombosis venosa profunda. Aquí les puse en la fotografía. Al valorar el interrogatorio se le va dando un punto a cada uno de los síntomas. Si presenta parálisis, paresias, postración en cama, cirugía mayor de 4 semanas, tumefacciones, edemas. Se le va dando un punto por cada uno de los puntos presentados en el paciente. Si es un paciente que está postrado en cama por alguna cirugía, hay que valorarle y darle su puntaje. Tenemos que si tiene un puntaje de 1 a 2, tiene una probabilidad moderada para trombosis venosa profunda. Y si está de 3 a 8, es una alta probabilidad para trombosis venosa profunda. Vamos a ver ahorita un video de la exploración básica
para estas patologías. Vamos a verlo. Vascular system. Begin by inspecting both arms from the fingertips to the shoulders. And turn them over. Note areas of edema, discoloration, rashes, scars, and changes in skin texture. None are seen here. Also note hair distribution and venous patterns. Assess the skin temperature of the hands and lower arms with the sensitive backs of your fingers, comparing both sides. If you detect unusual coolness or temperature differences, check further up the arms. Next, palpate the radial pulses and compare their amplitudes. If you suspect arterial insufficiency in an arm or hand, feel for the ulnar pulse. The pulse of a normal ulnar artery may not be palpable. To help determine the patency of the ulnar artery, perform the Allen test. Place your thumbs lightly over the radial and ulnar arteries and tell the patient to clench his fist tightly. Then firmly compress both arteries between your thumbs and fingers. Open your hand. Have the patient open and relax his hand. Note the color of his palms and fingers, which should be pale. Then release the pressure over the ulnar artery. If the artery is patent, the palm should turn pink in 3 to 5 seconds. I'd like to repeat this test to check the other artery. Will you make a fist again, please? To assess the patency of the radial artery when indicated, open your hand. Repeat these steps, but release the pressure over the radial artery. Next, assess the brachial pulse. Flex the patient's elbow slightly. Then, with the thumb of your opposite hand, palpate the pulse at the antecubital crease, just medial to the biceps tendon. Then try to feel the epitrochlear node. With the patient's elbow somewhat flexed and the forearm supported by your hand, feel in the groove between the biceps and triceps muscles about 3 centimeters above the medial epicondyle. If the epitrochlear node is palpable, note its size, consistency, and tenderness. Repeat on the other arm. To examine the legs, the patient should be lying down and draped so that the genitalia are covered, but the legs are fully exposed. Inspect both legs from the groin to the toes, noting symmetry in size, shape, and color. Also, note areas of swelling, discoloration, rashes, scars, ulcers, and abnormal venous patterns. On the lower legs, feet, and toes, observe the color and texture of the skin and nail beds and the distribution of hair. Next, assess the skin temperature of the feet and lower legs with the backs of your fingers. If you notice unusual coolness or temperature differences, check further up the legs. Next, palpate the femoral pulse by placing your fingers midway between the anterior superior iliac spine and the symphysis pubis and pressing deeply below the inguinal ligament. Just medial to the femoral pulse, palpate for tenderness of the femoral vein. Then, palpate the superficial inguinal nodes, including the vertical group and horizontal group. Note the size, consistency, discreteness, and tenderness of any palpable nodes. Small, mobile, non-tender inguinal nodes are often palpable in normal adults. Examine the opposite inguinal area in the same way. If the patient is very obese, you may need to place one hand on top of the other, like this, to facilitate examination of the femoral pulse and inguinal area. I'd like to check the pulses in your knees now. To examine the popliteal pulse, slightly flex the patient's knee. Press the fingertips of both hands deeply into the popliteal fossa, slightly lateral to the midline.
The popliteal pulse is frequently more difficult to find than other pulses because it is deeper and more diffuse. Compare this pulse with the popliteal pulse on the other side. If the popliteal pulse is difficult to find, try this approach. With the patient prone, flex his knee to 90 degrees. Let his lower leg relax against your shoulder or upper arm and press your thumbs deeply into the popliteal fossa. Next, assess the dorsalis pedis pulse by palpating the dorsum of the foot, just lateral to the extensor tendon of the big toe. If you cannot feel a pulse, move laterally. The dorsalis pedis pulse may be congenitally absent. Check the posterior tibial pulse by curving your fingers behind and slightly below the medial malleolus of the ankle. Then feel for both of these pulses on the other foot. Now check for edema. Comparing one foot and ankle with the other, note their relative size and the prominence of veins, tendons, and bones. To detect pitting edema, press firmly with your thumbs for at least 5 seconds over the dorsum of the feet, behind the medial malleoli, and over the shins. Note any indentation caused by your thumb pressure. Normally, as seen here, there is no pitting edema. Next, palpate the calf muscles by compressing them against the tibia. Do you feel any tenderness? No. Note any tenderness, increased firmness, or tension of the muscles that might suggest deep venous thrombosis. I'd like to perform a test to look at the circulation in your legs. I'm now going to raise your legs. If pain on walking or diminished pulses suggest arterial insufficiency, look for postural color changes. Elevate and support both legs to a position about 60 degrees above the examination table. It'll be just a little bit longer. Wait 30 to 60 seconds until the feet are drained of venous blood. Mild pallor of the elevated feet is normal, but watch for unusual pallor. Then ask the patient to sit up with his legs dangling. Comparing both feet, note how long it takes for the skin to return to its usual color, normally about 10 seconds, and for the veins of the feet and ankles to fill, usually about 15 seconds. If pinking cannot be seen, use venous filling instead. In lighter skinned patients, pinking of the skin is easily seen. Rubor, or dusky redness, which may appear gradually in dependent feet, suggests poor arterial circulation. Please stand. To complete the examination, ask the patient to stand. Then inspect the saphenous system for varicosities. Here is one small varicosity. Please turn. And another. Do you have any tenderness? No. Look for redness or discoloration and feel for tenderness and cords. Turn. Note these smaller venous enlargements behind the knees. Vamos a continuar. Estos pacientes hay que ofrecerles dentro de los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos. Hay que ver principalmente las medidas de sostén, el ejercicio, el uso adecuado de ropas o de medidas compresivas, el reposo de cuando trabaja mucho tiempo de pie. Entonces hay que considerar que todos estos medicamentos hay que valorarlos para cada paciente dependiendo del tipo de padecimientos que tenga. Entonces los medicamentos flebotónicos que pueden utilizarse serían los siguientes, como si es la diosmina, el doveciliato de calcio, la india de castañas. Entonces estos hay que valorarlos para el manejo de los síntomas que va a presentar el paciente, la fatiga, calambres, pesantez.
o pacientes que tengan alguna insuficiencia venosa crónica, donde la cirugía no está indicada. ¿Okay? En pacientes con alguna úlcera venosa está indicado el uso de pentoxifilina a dosis de 400 miligramos cada 8 horas hasta que cicatrice la úlcera. No está justificado su uso en pacientes con la clasificación C del CIAP, el que les mencionábamos al principio. Tenemos el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico para los pacientes con insuficiencia venosa crónica y enfermedad arterial periférica está contraindicado, no se recomienda como rutina. Hay que valorar si hay alguna falla al tratamiento que nos amerita algún tratamiento quirúrgico, o incluso valorar si hay algunas complicaciones o algunas varices recidivantes en estos pacientes que ya meriten el manejo con el tratamiento quirúrgico. Se recomienda la técnica quirúrgica de la fleboextracción parcial o completa de la vena safena. Esto va a estar asociada con con ligaduras de las venas perforantes incompetentes. Entonces, no se recomienda al 100% realizar esta técnica, al menos, como les digo, que ya esté indicado por alguna falla del tratamiento o complicaciones que presente este paciente. ¿Cuándo vamos a referir nuestro paciente? La referencia al segundo nivel de atención se va a hacer con los pacientes que tengan una insuficiencia venosa crónica. En los casos que tenga ausencia de mejoría después de un periodo de 6 meses, del cual ya se le dio tratamiento y no hubo algún cambio. La insuficiencia venosa propiamente ya complicada con datos de úlceras. La etapa clínica C que les comentaba del CIAP, en el cual, pues, como le digo, ya está presente las úlceras con la presencia del compromiso venoso. Se recomienda derivar al segundo nivel a los pacientes que requieran tratamiento quirúrgico una vez que se haya cumplido con un régimen de control del peso, que el paciente coopere para tener aceptación para llevar a cabo las medidas de higiene venosa, el consentimiento del paciente someterse al procedimiento quirúrgico y que no tenga ninguna contraindicación para la cirugía, algún problema cardíaco, algún problema circulatorio o alguna otra patología que contraindique la cirugía. El tercer nivel de atención, esto se va a recomendar enviar directamente al tercer nivel de atención los pacientes con insuficiencia venosa crónica en datos de que sea alguna patología congénita o que las úlceras sean recurrentes a pesar del tratamiento compresivo o quirúrgico. Aquí tengo un esquema de manejo, vamos a tratar de verlo rápido. Cuando tenemos una insuficiencia venosa profunda, hay que valorar si es de origen distal o de origen proximal. ¿Okay? Si hay contraindicaciones para la anticoagulación y para la colocación de si hay alguna contraindicación para la anticoagulación, perdón, hay que valorar la colocación de un filtro en la vena cava inferior. ¿Okay? No hay contraindicaciones para la anticoagulación. Aquí hay como puede ser la flegmasia cerulea dolens. Esto es cuando hay una obstrucción del retorno venoso y lo que va a provocar un edema en la extremidad con cambios de la coloración. ¿Okay? Aquí hay que valorar el uso de anticoagulantes con heparina o warfarina o alguna heparina de bajo peso molecular. Aquí se incluye una terapia en la cual incluye el factor X activado y que es una terapia alternativa. Generalmente dentro de nuestro medio pues usamos más lo que es la heparina, la warfarina y pues la enoxaparina, que es una de las heparinas de bajo peso molecular. Entonces aquí vamos a tener, si el paciente tiene ya datos de recurrencia o que no hay mejoría o persiste esta insuficiencia venosa profunda, hay que considerar el tratamiento anticoagulante definitivo, ¿okay? O indefinido, perdón. Si tenemos una trombosis venosa distal
con síntomas y no hay contraindicaciones por anticoagulación, igual iniciar las heparinas o seguir el mismo manejo. Si está sintomático el paciente y hay una trombosis venosa profunda distal que va a estar afectando dentro de las porciones de la vena al paciente y tiene factores de riesgo o que tenga o que los factores puedan complicar a este paciente, a pesar de estar asintomático, hay que valorar el uso de anticoagulantes. Igual, si el paciente está asintomático y tiene alguna contraindicación para la anticoagulación o el paciente tiene alguna mejoría no, perdón, el paciente tiene alguna complicaciones o alguna mejoría con el uso de la anticoagulación, hay que observar a estos pacientes. El uso de medias compresivas, hay que indicarlo. Hay que estarlos vigilando, que tenga cambios o que tenga buena respuesta al uso de los medios compresivos. Si el paciente tiene alguna complicación que se pueda presentar dentro de su vigilancia, hay que regresarnos al esquema anterior y valorar incluso el uso de anticoagulantes. ¿Okay? Existen unos cuestionarios de la OMS, estos los agregué al final para valorar la claudicación intermitente. Aquí se los puse. Existe el cuestionario de Edimburgo de claudicación y el de la OMS por Rose. Estos son para valorar si existen datos propiamente de la claudicación que nos puedan dar uno de los cuadros clínicos propios de estas enfermedades venosas periféricas y arteriales periféricas, donde el paciente va a responder simplemente con sí o no, si presenta algunos de los síntomas establecidos dentro del cuestionario. Si hay dolor, si el dolor empieza alguna vez que se encuentra parado o sentado, si el dolor se localiza en las pantorrillas, si el dolor aparece cuando camina o cuesta arriba o camina rápido, si el dolor aparece cuando camina a un paso normal o en plano, si el dolor desaparece una vez o mientras que está caminando. Y esto nos va a orientar si el paciente ya tiene datos de una claudicación intermitente o que esté en una fase aguda o avanzada. Esto es básicamente lo que podemos manejar dentro de los pacientes con las patologías de los trastornos vasculares, dentro de las insuficiencias arteriales y la insuficiencia venosa. Espero que les haya servido mucho. Les recuerdo, aquí está el video muy completo de la exploración. Los algoritmos que se manejan para manejar estas patologías. Recuerden que los anticoagulantes hay que valorar su uso de 6 a 12 meses. Y si hay casos necesarios, se le puede dar un uso indefinido del anticoagulante. Y hay que tomar en cuenta que estos pacientes, siempre que presentan una patología vascular periférica, puede estar asociado con algún problema o alguna cardiopatía o algún trastorno metabólico que puede complicar al paciente con algún otro problema como EBCs o infartos. ¿Ok? Entonces, si detectamos una patología vascular periférica, den por hecho que puede tener otra patología en alguna otra porción del paciente. Entonces, complementarle con los estudios de los lípidos, biometría, el electrocardiograma, y si el paciente tiene algún otro trastorno o alguna otra patología, hay que referirlo con tiempo a segundo nivel para poderle dar su seguimiento y su tratamiento adecuado. Espero que la clase les haya servido mucho y cualquier duda, pues dejen en los comentarios y estaremos pendientes. Entonces, le recomiendo mucho leer los lineamientos que maneja la AJA. Yo me basé también en el libro de Harrison, entonces para que estemos con los mismos puntos a tratar para estas clases. ¿Okay? Bueno, muchas gracias compañeros. Nos estamos viendo.